Mis papás vinieron como misioneros con el Seminario Bíblico de Fe en el 94. Y a mí me tocó venir, yo tenía 14 años. Después volví en el 2003 a estudiar allá, en Buenos Aires, y volví casado ya en el 2007. Y ya me quedé acá, también con el seminario. Ahora en Salem. Así que estamos en Salem con Marcos Vidal, ahí, Ujú. en Madrid, lo que es todo la zona de Madrid. Salem también tiene en otras ciudades, pero digamos que la iglesia principal está ahí, ese tema, y en Madrid. Y sobre todo lo que fue la Cena del Señor. Virtualmente uno dice, ¿hasta qué punto? Yo sé que hay iglesias que hacen virtual, ¿no? Yo el otro día me emocionaba en la iglesia, cuando pude otra vez tener el pan y el vino en la mano y decir, wow, tuve creo como 3, 4 meses que virtualmente no participé en ninguna, y bueno, fue el momento ahí que dije, hay que volver, cuanto se pueda volver, tomando todas las precauciones, todas las precauciones posibles, ir volviendo de a poco, porque esto no se termina cuando llegue la vacuna. Claro. Esto va a seguir, y bueno, es un desafío también para la iglesia, y va a dejar puntos positivos, porque muchas iglesias también se han animado a lo virtual, al streaming, que antes veían como diabólico. Y creo que es una manera también de llegar a diferentes lugares, que los que viven en esa ciudad se congreguen ahí. Pero, por ejemplo, yo los domingos veo tres reuniones. Veo la reunión hablo de la cuarentena, ahora que volvimos son 2 las que veo, pero veía la de la iglesia nuestra, que entera no vi ninguna, o sea, no me quedé las 2 horas enteras, al final no vi, Sí. me cuesta mucho, yo tengo déficit de atención y encima de video me cuesta mucho quedarme ahí quieto, pero veía la nuestra de la mañana, luego conectaba con una iglesia de Buenos Aires, en Liniers, que yo también viví en Buenos Aires y me conectaba con ellos, y después a la noche con la mía Asamblea Cristiana ahí de Rosario, Sí. de Pastor Urso, que estuvieron haciendo reuniones domingos por la noche, y eran las 12 de la noche acá, y me conectaba también un rato, pero era una forma también de poder estar ahí en contacto con ellos. A mí siempre me gusta recordar todo, y si puedo conectarme en directo mejor, y bueno, creo que fue bueno para todas estas iglesias que estaban ahí luchando si valía la pena o no comprar cámaras, poner wifi. Claro, ahora tuviste la posibilidad de participar de la de Liniers y la de Rosario, antes Claro, sí. no lo podría haber hecho. Sí. Ahora, te digo, entera no vi ninguna. No, está bien, bueno, pero por lo menos No me quedo ahí en el rato sillón. participando. No canto con los videitos que mandan tampoco, o sea. Qué pecador. Claro, aún los videitos lo hacen todo muy, muy profesional todo, o sea, con diferentes, uno con el bajo en su casa, el teclado, no sé cómo lo están haciendo ustedes ahí, pero queda todo muy profesional, pero yo no me pongo a cantar. No digo que esté bien lo que hago, pero a mí si no estoy ahí en la cancha, si no estoy ahí en directo, me cuesta mucho, de verdad. Y Bueno, genial. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces ya más o menos nos estuvimos presentando así de manera informal. Así que bienvenidos a los que no pudimos saludar. Éramos 11, ahora somos 36, así que son varios que no pudimos saludar. Así que está bien, si bien está siendo grabado esto, se va a subir a YouTube y lo pueden seguir compartiendo. Así que agradecemos a Raúl, y una lástima que no lo podemos traer, ¿no es cierto?, por condiciones obvias. Pero bueno, en principio lo hemos conocido en un taller a principios de este mes, que lo han traído acá unos hermanos, y un taller de cómo hacer o cómo tener un sermón expositivo, cómo predicar un sermón expositivo, así que ha sido de mucha bendición, lo pueden buscar en YouTube, de parte del Bíblico de Fe. Él forma parte de la comisión directiva del Seminario Bíblico de Fe allá en Madrid, y también se congrega en la iglesia de Salem, no sé si es Salem o Salem. Así que Salem, perfecto. El pastor de ahí es Marcos Vidal. Marcos Vidal. Así que le damos la bienvenida a Raúl, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, el nombre del taller es muy bueno, ha tenido muchas repercusiones. Esto de la filosofía y la Biblia bajo el sol, es como que muy buenas palabras, así que te damos la bienvenida, Raúl, gracias por el tiempo. Y podemos arrancar con una oración, si te parece, y ya le metemos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que podemos una mañana, Señor, arrancar, Señor, escuchando tu palabra,
y agradecido, Señor, por el hermano Raúl que pudo predisponer, Señor, hoy para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos aprender más de vos, Señor. Así que te pedimos que sea tu voz, Señor, la que esté hablando a través de Raúl. Te bendecimos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, lo que voy a hacer, si les parece, voy a poner un PowerPoint y lo que sí, que tengan los micrófonos apagados y si después tienen alguna pregunta podemos charlar. Pero más que nada para que no haga eco y demás, igual que si entra alguno nuevo, que fíjense que tenga el micrófono apagado y bueno, la idea es dar un 45 minutos sobre un tema de Eclesiastés que tiene que ver con filosofía, Biblia, debajo del sol, y luego si quieren charlar un poco más y hacer preguntas sobre este tema en concreto, sobre ese tema, lo pueden hacer. Entonces, si me pueden habilitar para compartir el PowerPoint, no sé si saben cómo es. Tienen que el Ahí va. organizador, a ver, ahí, le das para compartir. Y algunos estarán durmiendo, ¿no? Todavía. Le damos salud a los que lo van a ver después. Día sábado. Ahí te avisamos como hospedador, ahí ya vas a poder compartir. Ah, buenísimo. Bueno, voy a abrir entonces mi PowerPoint. Es muy sencillo, solamente que nos sirva como un bosquejo de lo que voy a hablar. Y también si tienen una Biblia ahí en mano, algunos versículos los voy a estar compartiendo, pero lo que tiene que ver con Eclesiastés, vamos a intentar trabajar en el capítulo 1. De este libro. No sé si ahí se ve bien. ¿Lo ven bien ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces la idea es leer el capítulo 1, versículo 3 al 11. No lo vamos a leer ahora entero, sino que vamos a ir leyendo a medida que vayamos viendo el tema. Y creo que todo el libro de Eclesiastés es un libro que les recomiendo. Yo ahora estoy haciendo podcast sobre este libro porque nunca lo había visto versículo por versículo como lo he estado viendo estos últimos meses. Acabo de cumplir 40 años y creo que es un libro que me ha ayudado mucho a pensar en lo que es nuestro paso aquí en la tierra, sin tener presente muchas veces lo que es lo eterno, porque el autor de este libro no se enfoca más allá del sol, sino que se enfoca en cuál es el sentido de la vida debajo del sol. Y lo titulé Filosofía y Biblia porque muchos consideran el libro de Eclesiastés el libro filosófico de la Biblia, porque Salomón nos presenta lo que es una ciencia debajo del sol. Él intentó encontrar, todo el libro parte de una pregunta del capítulo 1, versículo 3. Él intenta responder esta pregunta que la hace 4 o 5 veces a lo largo de estos 12 capítulos. Y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? De esto trata el libro de Eclesiastés. O sea, ¿qué gana el hombre con afanarse tanto aquí debajo del sol, independientemente de los años que viva? Yo acabo de cumplir 40 años y como que uno llega a esta edad y le empieza a entrar esas sensaciones a veces extrañas, ¿no? De mirar para atrás y ver si uno aprovechó bien el tiempo, mirar para adelante y ver qué es lo que tiene que hacer, cómo aprender de esos errores. Entonces, al final la filosofía en sí, no sé si alguno de ustedes universitario y demás, que ha estudiado a filósofos como Nietzsche mismo, decía que la vida es un instinto de desarrollo, supervivencia, acumulación de fuerzas y de poder. La filosofía, uno de los puntos fuertes es descubrir el significado de la vida, y Salomón lo intenta hacer 31 veces, va a mencionar una expresión que nosotros tenemos aquí, que es debajo del sol. 31 veces ustedes lo van a encontrar en todo el libro. Salomón no está mirando más allá de lo eterno, o más allá del sol, sino que él intenta responder a esta pregunta, que es lo que quiero charlar con ustedes. ¿Qué provecho tiene? O sea, ¿qué ganamos con afanarnos tanto aquí debajo del sol? Y es la pregunta que él va a desarrollar a lo largo de los 12 capítulos. Y si yo te preguntaría, ¿qué provecho tiene la carrera que estás estudiando? Imagino que muchos están casados. ¿Qué sentido tiene haberte casado? ¿Qué sentido tiene levantarte cada mañana? No sé cómo ha sido tu día hoy. Sé que ahora en cuarentena como que los horarios cambiaron un poquito, pero ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos? Uno llega a una edad donde mira para atrás
y se pregunta eso. Y hace poquito, cuando yo estaba meditando en este libro, me llegó una publicidad en Facebook, que Vivir al Máximo, es una página que no sigo, pero que como ahí tienen estas publicidades de Facebook que por ahí te aparecen ahí, me llamó la atención lo que decía, y es lo que quiero charlar hoy con ustedes. Dice, despiértate temprano con el sonido de la alarma. Desayuna con prisas. Imagino que más de uno hoy desayunó con prisas para poder conectarse. Súbete a un vagón de metro abarrotado, ustedes aquí en Rosario no tienen metro, pero bueno, a un colectivo, ¿no? Podríamos decir. Pierde una hora de tu vida en ese metro, en ese colectivo, ocupa tu cubículo, trabaja en un proyecto que ni te importa ni te llena, obedece a tu jefe, critícale con tus compañeros mientras tomas el café, trabaja más trabajo intrascendente, ahí en tu cubículo, recalienta el tupper es un plástico donde uno mete la comida, creo que allá se llama igual, que has traído de casa, come mientras te vuelves a quejar, haz horas extras no pagadas porque es lo que toca, vuelve otra vez a ese metro, a ese autobús, pierde otra hora de tu vida, llega a casa exhausto y de mal humor, quéjate a tu pareja, ve la última serie de Netflix, solo faltan 4 días para que sea viernes, acuéstate, emborráchate los fines de semana, vete de vacaciones a un lugar exótico, compra un piso de 3 dormitorios, encuentra pareja, ten 1,5 hijos, renuncia a tus sueños, haz lo mismo durante 40 años y repítete. Esto es lo que hay, en la vida hay que sacrificarse, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Este es Salomón en su libro. Uno lee Eclesiastés y yo firmo esto. Y uno dice, ¿cómo es posible que el hombre más sabio de toda la tierra, y aclaro, yo leo esto y me identifico en muchos puntos, yo puedo entrar ahí y empezar a ver puntos que me ha tocado vivir, que llega un momento que todo uno lo hace de una forma tan rutinaria, que creo que es bueno hacer una pausa y volver a la pregunta del 1-3. ¿Qué sentido tiene todo eso? Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, en los 12 capítulos, Salomón, repito, comienza con esa pregunta, les voy a compartir ahora una Biblia, y la respuesta de Salomón, por lo cual muchos no leen el libro de Eclesiastés, porque la respuesta como que nos deja una sensación de vacío, que es el propósito de él, hacernos sentir el peso del vacío, pero Salomón formula la pregunta y él mismo la responde. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué provecho tiene? ¿Afanarnos aquí debajo del sol? La respuesta es, versículo 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué sentido tiene? Ningún sentido. Esta palabra vanidad en el hebreo es la palabra hebel, que es como querer atrapar el vapor. Para Salomón encontrarle sentido a la vida es como intentar atrapar el vapor. Para Salomón intentar encontrar sentido a la vida es aflicción de espíritu, lo va a decir también más, creo que unas 30 veces también. En el hebreo, aflicción de espíritu es como una persona que corre tras el viento. Si ustedes buscan en una versión que no sea la Reina Valera 60, van a ver que en lugar de aflicción de espíritu dice que la vida es, intentar encontrar el sentido de la vida es como correr tras el viento. Entonces, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, que quiero que la tengas presente a lo largo de todo el taller, o sea, ¿qué sentido tiene, aún este taller que estamos haciendo, o sea, qué sentido tiene todo? Desde que te levantás hasta que te acostás. Para Salomón nada tiene sentido. Y acá está donde algunos consideran que el libro de Eclesiastés no tendría que haber sido canonizado porque al final es un libro fatalista, es un libro filosófico, dicen algunos, que si uno lee el lunes a la mañana sin tener en cuenta el propósito por el cual está ahí, uno se termina cortando las venas con una galletita de agua. Porque yo leo Eclesiastés. El misionero de España que... ¿Vieron? Ahí está. ¿Vieron que el día lunes uno se despierta y ve la semana? Estoy hablando de Eclesiastés, dice, si uno lee el lunes a la mañana Eclesiastés. Alguien está predicando conmigo. Una masita de agua. Hay alguien que está predicando ahí conmigo. ¿Quién perdón, Cata. Cata, si nosotros, Raúl, no podemos silenciar porque te pusimos a vos. Ay, perdón. Está bien. No pasa está. nada. No, si querés seguir, me ayudás también.
Seguí dando. No, es que entró mi mamá a preguntar porque estaba en la pieza y era eso, perdón. Bueno, entonces, claro, uno al final entra e intenta leer, entender este libro, 1 a la mañana y al final todo es vanidad. Y claro, hay que ver que Salomón escribe este libro, él tiene 3 etapas que son muy marcadas en su vida. Cuando nosotros estudiamos la vida de Salomón en los libros históricos, sabemos que él tuvo una época de sencillez, donde él era un muchacho inexperto que se encontró con el cargo de ser rey en Israel, y le dice a Dios: Señor, soy torpe, no estoy capacitado para esto, dame sabiduría. Y Dios le concedió, además de sabiduría, riquezas, gloria, o sea, todo lo que una persona quisiera tener. Y ahí es donde entra la época de esplendor, donde él escribe el libro de Proverbios, 3.000 proverbios, dice que escribe, aunque a nosotros nos llegan un centenar solamente, hay 3.000 proverbios que él escribe que están ahí. Escribe el libro de Cantares, que es un libro precioso, que él escribe a su mujer, a la Sulamita, donde uno entra y muchos lo consideraban el libro pornográfico de la Biblia por los detalles que da, pero es un hombre que está entregado a su mujer, entregado a Dios, entregado al reino. Fue su época de esplendor, pero luego viene su época de decadencia, cuando nos cuenta los libros históricos que él amó a 1.000 mujeres que desviaron su corazón de Dios, terminó apartado, prácticamente apostatando acerca de lo que era la religión hebrea que prevalecía en los días de su reinado. Su padre David había dejado el reino sin enemigos, él lo había enriquecido con toda su sabiduría, pero ahora entra en una decadencia, y todo lo que había conseguido, como que él mira para atrás ahora y ve como que se le fue, se le fumó de la mano, que es vanidad, que es como un vapor. Y ya siendo viejo, escribe este libro, que para mí más que un libro es un diario, donde él ahora, papel, pluma, mira sus años atrás y comienza a reflexionar acerca de lo que fue la vida. Según el final, parece ser que él se arrepintió de toda esa vida loca que vivió en un momento de su vida, porque el final del discurso termina siendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Parece ser que él al final se arrepintió, pero nos deja este diario. No sé cuántos de ustedes han escrito alguna vez un diario. Yo no soy muy constante, pero en una época de estudiante escribía, y parece ser que nos llega algo de su diario que es una joya, porque nos enseña a entender que intentar encontrar sentido debajo del sol sin tener en cuenta a Dios va a ser vanidad. Ya sea que busques el sentido de la vida en la religión, en el placer, en el dinero, en la política. Él habla prácticamente de todos los temas en este libro. Hay que saber a veces encontrar bien los versículos, interpretarlo a la luz de toda la analogía bíblica, y todo parte de la pregunta del 1.3. ¿Qué provecho tiene que el hombre se afane ahora en todo su trabajo debajo del sol? Y lo que quiero hacer en estos minutos es que nosotros podamos ver 2 perspectivas, 2 cosmovisiones. Responder a esta pregunta con 2 cosmovisiones. La primera es la filosófica, que quiero ver, la fatalista. Responder a esta pregunta solamente mirando debajo del sol. Vamos a olvidarnos de Dios, vamos a olvidarnos de la vida eterna, que él prácticamente no hace mención de la vida eterna, no es su propósito, porque cuando uno va a las cartas de Pablo, al final Pablo te dice: mira, todo esto es pasajero, no intentes encontrar sentido a esto, mirá más allá, lo eterno, lo que permanece. A Salomón no le interesa ver su vida más allá del sol, porque es un diario en el cual él reflexiona sobre lo que fue su reinado. Por eso te dije, yo acabo de cumplir 40 años y como que empecé a reflexionar un poco sobre lo que fueron todos estos años, mi tiempo de adolescente, mi tiempo de joven, de estudiante, me casé, el trabajo, mis hijos, o mi hijo de momento y demás. Entonces, ¿qué sentido tiene afanarse con todo eso debajo del sol desde la perspectiva filosófica? Y luego vamos a responder esta misma pregunta ya teniendo en cuenta la perspectiva bíblica. Yo primero quiero hacerles ver la filosófica y que puedan sentir el peso del vacío que tiene una vida sin Dios. Y quiero ver primero esa para que ustedes puedan cargarse un poco. Mi propósito es ahora que todo lo que haces lo veas como vanidad, porque no vamos a tener en cuenta a Dios. Es una perspectiva científica, humanista, filosófica, y luego en segundo lugar vamos a ver lo que es la perspectiva bíblica, y vamos a volver a leer los mismos versículos que vamos a ver ahora,
pero teniendo presente a Dios. Así que espero que estén listos. Vamos a responder entonces primero, perspectiva filosófica. Tenemos presente esta pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y lo primero que quiero rescatar en esto es que Salomón no está diciendo, con la pregunta que él se formula, no está diciendo que el trabajo, vuelvo otra vez un poquito atrás, no está diciendo que el trabajo es malo, que el trabajo es vanidad. El trabajo existía antes del pecado. Porque muchos dicen, no, trabajar es vano, no. Salomón no quiere hacer énfasis en lo que es el trabajo, sino qué provecho tiene que te afanes en el trabajo. Acá está el error, que vamos a ver. ¿Sí? Quiero dejar claro eso también. No, pero te levantas un lunes a la mañana, no, porque ir al trabajo es vanidad, porque el libro de Eclesiastés dice, el trabajo en sí no es vanidad, el trabajo es algo gratificante, tanto para el hombre como la mujer, hace bien trabajar, no hay nada peor que encontrarte una persona ociosa, perezosa, aburrida en su casa. El trabajo trae gratificación a la vida de todos. Pero él formula ahora esto, ¿no? O sea, ¿qué provecho tiene que el hombre se afane en ese trabajo debajo del sol? Entonces uno empieza a ver las respuestas del versículo 4 en adelante, que nosotros vamos a ver, y lo primero que tenemos que tener presente es que la vida no es algo lineal, sino que la vida es algo cíclico. Y cuando digo que no es lineal, yo entiendo de que hay un nacimiento y hay una muerte. Algún día nos vamos a morir, ¿ok? A no ser que seamos parte del arrebatamiento, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y demás, pero la vida no es algo lineal, sino que Él dice a partir de los versículos 4 al versículo 7 de este mismo capítulo 1, que la vida es algo cíclico, que al final todo se repite, todo es repetitivo, va a decir él. Entonces, cuando él analiza esa repetición, de hecho, hago un paréntesis, si el COVID-19 no hubiera irrumpido en nuestra vida este año, seguramente estaríamos haciendo en este mes lo mismo que el año pasado. Ponete a pensar un poco. ¿Dónde estabas en el 2019 en este mismo mes? Yo sé que el COVID nos cambió todo, repito, la agenda, el trabajo, pero al final uno comienza a analizar año tras año, y en este mes de agosto del 2020, yo hace un año, prácticamente ahora como ya estamos en desescalada y volvimos a la normalidad, estaba haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy. Y el 2021, en agosto, prácticamente va a ser una repetición de este mismo año. O sea, al final la vida es algo cíclico, o sea, todo se repite. En tal mes empieza el campeonato de fútbol, en tal mes termina la Copa Libertadores, la serie en los nuevos capítulos de Netflix, en tu trabajo tal vez te pueden cambiar las máquinas, compañeros, pero la carrera que estás estudiando también, ahí las clases empiezan de marzo, terminan en noviembre, al final todo se repite, y mirás para atrás y desde la perspectiva filosófica, Salomón te dice, ¿para qué te afanás si al final todo se repite? Si al final es todo lo mismo. Pongo el ejemplo de un amigo mayor, ya es un jubilado a día de hoy, pero yo tengo buena relación con los jubilados. Y él me contaba una vez, cuando trabajaba todavía, me decía, yo vendo fruta, él era frutero, y me decía, me acuesto todas las noches preocupado por la fruta que no vendí, porque la fruta no es como la ropa que uno la guarda, la fruta en 2 o 3 días si no se vende se pudre. Entonces todas las noches de su vida se acostaba preocupado por la fruta que no había vendido. Se levantaba temprano, 4 o 5 de la mañana, porque tenía que ir al mercado para encontrar buena fruta en cuanto a calidad-precio. Porque si iba después de las 6 de la mañana, ya la fruta buena se la habían llevado. Durante el día se esforzaba en vender esa fruta, porque si no la vendía, ese mismo día se acostaba preocupado por la fruta que no había vendido. Entonces, algo cíclico. Yo le decía, ¿pero qué haces en tu vida? Bueno, me acuesto preocupado. ¿Por qué? Porque no pude vender la fruta. Al día siguiente me levanto tempranísimo, 4 o 5 de la mañana, para llegar a tal hora, comprar la buena fruta. Durante el día me esfuerzo hasta la noche para vender esa fruta, porque si no la vendo me vuelvo a acostar preocupado. Entonces te das cuenta que al final él ahora es jubilado, mira para atrás y dice, ¿qué sentido tiene haberme afanado tanto
por un cajón de fruta, por un cajón de manzana que no pude vender. Y creo que al final es algo que si nosotros no hacemos una pausa en nuestra vida, nos va a pasar a todos. Con la niñez de nuestros hijos, con el trabajo, que si no empezamos a ver la vida desde otra perspectiva, al final todo se va a volver algo cíclico, algo repetitivo, donde cada año nos vamos a encontrar haciendo lo mismo, solamente que con más canas, con menos pelo, con menos fuerza, pero al final mirás para atrás, se me fue la vida, porque al final esto va tan rápido. Y resulta que al final todo prácticamente se me fue la vida y mientras intentaba aprender a vivir, se fue todo. Entonces él dice, por ejemplo, quiero que leamos, miren, el versículo 4, y luego podemos charlar un poquitito, algunos puntos para que no sea muy monólogo. Pero fíjate cómo es todo repetitivo. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra permanece. O sea, todas las generaciones hacen lo mismo. Nacen, crecen, trabajan, se casan, se jubilan, se mueren. Siguiente generación. Nacer, estudiar, crecer, trabajar, casarme y morirme. Siguiente generación. Todas las generaciones hacen lo mismo y la Tierra sigue ahí. La Tierra no sé cuántos años tiene, 6.000 años, más de 6.000 años, no lo sé, pero al final, ¿qué sentido tiene afanarte si al final, después de nosotros, va a venir otra generación y la Tierra va a seguir ahí? Ahora, yo quiero que te imagines ahí a Salomón escribiendo el diario, reflexionando sobre la vida debajo del sol. Sale el sol, se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. O sea, el sol esta mañana, ¿de dónde salió? Del este. ¿Dónde se va a poner? En el oeste. Mañana lo mismo. Por mucho que te afanes hoy, mañana el sol va a volver a salir ¿de dónde? Del este. ¿Y dónde se va a poner? En el oeste. Vanidad. Al final todo es lo mismo. Estamos en la perspectiva filosófica, lo que él está observando debajo del sol. ¿Qué pasa con el viento? Tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo, y a sus gritos vuelve el viento de nuevo. A sus giros, perdón, vuelve el viento de nuevo. El viento es algo que se origina por la presión atmosférica. No sabemos de dónde va, de dónde viene, pero viene del sur, se va del norte, gira, y otra vez que vuelve otra vez lo mismo. Por mucho que te afanes, mañana el viento va a ser lo mismo. Observamos los ríos. ¿Qué pasa con los ríos? Todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y mañana, más de lo mismo. Ahí vienen los ríos. ¿Dónde terminan todos los ríos? En el mar. Por mucho que te afane, por mucho que quieras, mañana el sol, el viento, los ríos, mañana la tierra va a seguir en su lugar y todo va a seguir el mismo círculo vicioso. Y cuando nosotros no estemos más, va a venir otra generación que va a hacer lo mismo. O sea, no somos muy diferentes a la generación de nuestros abuelos. Puede cambiar la tecnología, pueden cambiar ciertos aspectos exteriores, pero al final todos nacemos, todos estudiamos, todos nos casamos, todos nos jubilamos, todos algún día nos vamos a morir. Eso está viendo Salomón debajo del sol. Entonces, ¿él a qué conclusión llega? Que todo eso termina siendo ¿qué? Tedioso, aburrido, más de lo que el hombre puede expresar. O sea, yo ahí me lo imagino a Salomón, les puse acá una foto, pero él está escribiendo su diario y yo me imagino a Salomón así. O sea, un tipo que está ahí, se me fue la vida y al final todo es tan aburrido que el hombre ni siquiera es capaz de poder explicarlo. Y espero que no haya ninguno de ustedes en esta situación. Yo primero quiero hacerte sentir el peso del vacío. Estamos en lo filosófico. Que por mucho que te afanes, mañana todo va a seguir igual. Que por mucho que te esfuerces en trabajar más, en ganar más, al final nada tiene sentido porque todo termina siendo tedioso y aburrido. Como bien nos va a decir en el versículo, fíjense lo que dice el versículo 8 al 11. Cuando él dice acá, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por mucho que te afanes, siempre tu ojo y tu oído te van a pedir algo más. ¿Sí o no? El teléfono que tenés, no sé qué modelo tenés de iPhone o de Alcatel, no sé cuáles son los teléfonos que más circulan ahí en Rosario, pero al final parece ser que aún el teléfono mismo te va mandando actualizaciones para decirte que necesitas un teléfono mejor. Porque ya hay actualizaciones, hay aplicaciones que uno no puede bajar y necesita ahora una actualización nueva que ya el teléfono que tiene 5 años no permite y el teléfono te va avisando que necesitas cambiar. Que
tu ojo no se va a saciar, ni de oír ni de ver. Vieron las televisiones, me llama la atención que ya hay televisiones que son finitas así, parecen prácticamente una hoja, que estéticamente son tremendas, ¿no? A comparación de los cajones antiguos que teníamos antes, y hoy uno le habla a la televisión se prende, le habla y le dice el canal que quiere ver o lo que sea, y claro, cuando de repente parece ser que estamos contentos con esa televisión que es finita, ahora a nuestros oídos llega que hay una televisión mejor. Que ahora hay una televisión, no sé, que sentado en tu sillón, haciendo así, se pone el canal preferido, lo que sea, y Salomón dice, ¿qué sentido tiene que te afanes tanto? Si al final siempre tu ojo y tu oído te van a pedir más. Todo es repetitivo, no hay satisfacción, dice él, debajo del sol. No vas a encontrar satisfacción debajo del sol. Siempre tu oído y tus ojos te van a pedir algo más. Tampoco hay nada nuevo, dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay nada nuevo. Yo a veces cuando leo acerca de un autor en un libro y me fascina algo que leí, una frase, con el tiempo resulta que es una copia de otro libro. Y me recuerda a Salomón, al final no hay nada nuevo. El hombre, hay pocos iluminados como Steve Jobs, Bill Gates, Cristóbal Colón, que por ahí encuentran algo que llama la atención al mundo, pero luego lo que va haciendo el hombre no es un innovador, sino que va mejorando lo que ya existía. Aún el templo grandioso que Salomón construyó ya existía en el tabernáculo. O sea, el templo solamente mejoró lo que era el tabernáculo de Moisés. Pero no es que y el diseño venía del cielo, dice Hebreos capítulo 9. Tampoco fue algo que él innovó en eso. Entonces, ¿qué provecho tiene que el hombre se afane debajo del sol? Si al final todo se repite, si al final todo es aburrido, es tan tedioso que nunca vas a encontrar satisfacción. O sea, produce tanta fatiga que te va a llevar a ver que no hay nada nuevo. Y lo peor de todos, yo creo que acá es cuando uno se termina de suicidar el lunes, si no tiene en cuenta el contexto. No hay memoria de lo que predeció, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. ¿Qué te está diciendo Salomón? Que en unos años nadie se va a acordar de vos, por mucho que te afanes y por mucho que te esfuerces. A veces ni aún tus hijos. O sea, yo a veces pienso, mi hijo se va a acordar cuando tenga él 30, 40 años, de cómo como papá y mamá le compraron esto, le ayudaron en esto. ¿Quién se va a acordar de eso? Ahora Messi está tema acá en Barcelona, si se va o no se va. Mi hijo cuando tenga 30 años, ¿se va a acordar de Messi o no? ¿Se va a acordar del Mundial de 1900, o cualquiera de ustedes? ¿Se acuerdan del Mundial de 1986 que ganó Argentina en México? Llega un momento que por mucho que logres en esta vida, nadie se va a acordar de nosotros, dice Salomón. Entonces, ¿qué sentido tiene afanarte si al final nunca vas a encontrar satisfacción? Si al final no hay nada nuevo que puedas hacer o inventar, y si para colmo no hay memoria. Nadie se va a acordar de nosotros, nadie. Y a veces los influencers quieren impulsarnos, vení, dejá una huella en este mundo. ¿Para qué? Te encontrás a Salomón y te diría, ¿para qué querés dejar una huella en este mundo? ¿Para qué querés ser, no sé, poder traer algo nuevo a esta sociedad si al final en unos años nadie se va a acordar de nosotros? Entonces es la parte filosófica. Y me gustaría ver las caras de algunos, porque claro, esto solamente es la introducción al libro. O sea, él comienza con esta pregunta y te va diciendo al final, no vale la pena que te afanes, porque debajo del sol vas a encontrar que todo es repetitivo y que todo es fatigoso. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si todo es repetitivo, si todo es aburrido, y aclaro, podríamos seguir leyendo el libro, y él va a intentar buscar el sentido en la ciencia, en el conocimiento, en la sabiduría. A ver si el sentido de la vida está ahí. Vanidad. Va a intentar buscarlo en el placer. El vino, las mujeres. En el capítulo 12 construye el huerto del Edén en Jerusalén. Vanidad. Capítulo 3, capítulo 4, en la política. Capítulo 5, en la religión.
capítulo 6. O sea, uno va leyendo el libro de Eclesiastés y es como que él es el hombre que tuvo todo, pero al final nada de ese todo le encuentra sentido a uno. Entonces, tenemos que dejar la perspectiva filosófica que acabamos de ver para poder encontrar sentido y poder cambiar esa cara ahora en la cosmovisión bíblica, porque si nos guiamos por la filosófica, por mucho que te afanes, mañana todo seguirá igual. ¿Sí? Con vacuna, sin vacuna, con el país económicamente mejor, pero todo va a seguir igual. Por mucho que te afanes, todo va a seguir igual, pero por mucho que trabajes nunca va a ser suficiente. Porque siempre tu oído y tu ojo te va a pedir algo más, y por mucho que consigas, nadie se va a acordar de nosotros. O sea, esta es la conclusión a la que llega en el capítulo 1 solamente. Y ahí es donde uno dice, no, este libro no tendría que haber sido canonizado, porque si al final todo va a seguir igual, si al final nada va a ser suficiente, si al final nadie se va a acordar de mí, bueno, necesitamos ver este punto, este versículo, y responder a esta pregunta, pero cambiando la última parte. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del temor de Dios? ¿Por qué puse debajo del temor de Dios? Porque van a ver como si yo me formulo esta pregunta desde otra perspectiva, cambia todo. Tengas 40, 50, 20 años, cambia todo. Solamente cambiando, y yo sé que no se pueden cambiar palabras de la Biblia, ¿ok? No me traten de hereje ni de nada, pero responder esta pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo aunque se afana debajo del temor de Dios? ¿Por qué debajo del temor de Dios? Porque al final el punto principal, el final del discurso, en el capítulo 12, verso 13, el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es el temor de Dios. Salomón, del capítulo 1 hasta el final, te pone una mochila pesada. Nada tiene sentido. No te cases, da igual que te cases, da igual que trabajes, al final te estás afanando por cosas que no tienen sentido y te termina diciendo, mira, el final del discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. No te dice que es el 90% del hombre, no, es el todo del hombre. Para que el hombre encuentre sentido debajo del sol, tiene que aprender a vivir debajo del temor de Dios. Tiene que comenzar a ver todos esos mismos versículos que acabamos de ver, y lo vamos a hacer ahora, pero desde la cosmovisión bíblica. O sea, ¿qué me enseña a mí la Biblia de lo que es el temor de Dios? Porque al final ahí voy a encontrar el sentido de la vida. No está ni en la religión, ni en el placer, ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en la política, en nada. O sea, él al final te decía, mira, el todo del hombre es cuando el hombre aprende a vivir debajo del temor de Dios. Y acá está donde entramos ya en la cosmovisión bíblica y tendríamos que definir, antes de leer esos mismos versículos y responderlo desde esta perspectiva, o sea, ¿qué es el temor de Dios, según la Biblia? Porque en el libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Perdió ese temor de Dios, cae ahora en esta época de decadencia, que acabamos de ver en Eclesiastés, pero ahora al reflexionar él dice, no, necesito recuperar el temor de Dios. Y yo oro en esta tarde española, mañana rosarina, para que si hay áreas de tu vida donde no estás encontrando sentido a eso, ni a tu carrera, ni a la iglesia, ni a tu pareja, que la clave no está en que las cosas cambien, que la clave está en recuperar ese temor de Dios. Y cuando nosotros hablamos de ese temor de Dios, si yo te lo tuviera que definir en una palabra, a mí el padre de David, el padre de Salomón, David, es como que si él en algún momento le habrá inculcado esto, y por eso él hace mucho hincapié, no solo en Proverbios, sino en Eclesiastés varias veces aparece también la palabra el temor de Dios. Pero cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de que hablar del temor de Dios, David dijo, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cuándo voy a encontrar sentido a la vida? Cuando aprenda a aborrecer y a odiar lo que Dios aborrece y a amar con pasión y fervor lo que Dios ama. Ahí encuentro sentido a la vida. No me digas que el sentido de la vida lo vas a encontrar cuando te cases, cuando consigas un mejor trabajo, porque cuando te cases vas a ser un amargado con pareja.
Cuando encuentres mejor trabajo vas a ser un amargado con un mejor trabajo. Al final, si el todo del hombre es recuperar ese temor de Dios, cuando hablamos del temor de Dios, que Dios nos enseñe por medio de su palabra, porque son los juicios, es su palabra la que nos va a enseñar a esto. La Biblia es lo que nos va a permitir y nos va a enseñar a odiar, y entiéndame el término, a aborrecer, a que lo que ofende a Dios nos cause vómito. Yo oro cada día, Dios, Señor, ayúdame a esas cosas que en mí no están bien, que la Biblia me muestra, que es algo que Dios mismo aborrece. Ayúdame a mí a aborrecerlo también. Y ayúdame a amar lo que tú amas. Aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama. Y es la palabra la que produce eso. Como cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios. Juan capítulo 15, versículo 3. Por la palabra que yo os he hablado. No es un esfuerzo humano que uno tiene que hacer ahora para ver de qué manera puedo aborrecer eso, no. Es la misma palabra, los juicios de Jehová, los mandamientos. La escritura es la que lo va produciendo en nosotros, como dice Pablo en Filipenses, el querer como el hacer por su buena voluntad. Su buena voluntad nosotros la encontramos en la escritura. En la medida que yo me acerco a la escritura va produciendo en mí ese amor hacia lo que Dios ama y ese aborrecimiento a lo que Dios aborrece. Si Salomón hubiera tenido presente el temor de Dios en esa época decadente de su vida, rápidamente hubiera vuelto a esa época de esplendor, porque hubiera aborrecido a esas mismas mujeres paganas, porque habría aborrecido esa cantidad de dinero que tuvo, que lo llevó a buscar el placer en otros puntos que no eran Dios. Y creo que en el día de hoy encontrar el sentido de la vida es algo básico. No necesito estudiar filosofía a Nietzsche ni a ningún filósofo para ver qué es lo que ellos creían, que al final es tan simple como entender que el todo del hombre al final es el temor de Dios. Y por eso en este segundo punto que vamos a ver, vamos a responder los mismos versículos que acabamos de leer, pero ahora teniendo presente no debajo del sol, sino debajo del temor de Dios. Y automáticamente hay una palabra que desaparece. Si yo les pregunto, y no sé si alguien quiere abrir el micrófono y responder, si yo respondo esta pregunta, en lugar debajo del sol, sino debajo del temor de Dios, ¿cuál es la palabra que desaparece de ese versículo, del versículo 3? El afanarse. Exacto. Automáticamente esta palabra desaparece. Porque ya el hombre no se afana. Porque ya el hombre no se afana. El creyente no se afana, el creyente se ocupa. Cuando uno aprende a vivir debajo del temor de Dios, no se afana, se ocupa de las cosas. Y no solo se ocupa de las cosas, sino que se ocupa en conocer a Dios, que es el que le da sentido a todas esas cosas. Y quiero que te quedes con esto. El joven que vive debajo del temor de Dios no se afana por las cosas de este mundo, se ocupa. O sea, no cae en esa pereza espiritual que espera que todo le caiga de arriba. Se ocupa. Pero no solamente se va a ocupar de esas cosas, de su trabajo, de su familia, ahora lo vamos a ver en los mismos versículos, sino que la persona que vive debajo del temor de Dios se va a ocupar de conocer a Dios a través de las Escrituras, y esas cosas a través de las cuales se va a ocupar ahora, en conocer a Dios, al ocuparse de Dios, hará que todas esas otras cosas, como su familia, su trabajo y demás, tengan sentido. Si Dios no entra en la ecuación, nada tiene sentido. A eso te quiere llevar Salomón. Por eso volvemos a leer nosotros los versículos. Acá tenemos la palabra clave, ¿no? Se ocupa. ¿Okay? El que vive bajo el temor de Dios se ocupa de conocer a Dios, que al final es el que da sentido a todas esas cosas. Pero fíjense cómo cambia. Vamos a ver primero lo que dice el versículo 4 que leímos antes, del versículo 4 al 7. Yo lo leo ahora de la Biblia acá. Dice, generación va y generación viene. Versículo 4 del capítulo 1. Mas la tierra permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Según el capítulo, según la cosmovisión filosófica, para Salomón esto era vanidad. Generación va, generación viene. El sol sale del este y se pone en el oeste. Los vientos del sur, del norte, los ríos terminan todo en el mar.
Pero la persona que vive debajo del temor de Dios, mira el viento, observa el viento, mira la salida del sol, observa toda la creación, cómo la tierra sigue ahí y permanece. Pero al vivir debajo del temor de Dios, entiende que Dios es el sustentador de todo. Y a diferencia de Salomón, David, que era una persona que vivía debajo del temor de Dios, miró el mismo sol que Salomón. David se levantó una mañana y vio salir el sol por el este y ponerse en el oeste. ¿Y qué hizo David? Se sentó y escribió el Salmo 19. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. David observó los vientos, observó los ríos y comenzó a decir, no, todo eso, toda la creación da testimonio de un Dios glorioso. Salomón se deprimió. Salomón dijo, no, una persona que perdió el temor de Dios. Salomón vio salir el sol, vio ponerse el sol y ¡paf! Esto mañana es lo mismo. Y David enseguida escribió el Salmo 19. Vieron el mismo sol, observaron el mismo viento, siguieron el camino de los mismos ríos, pero fíjense cómo son dos como visiones totalmente diferentes. Yo cada vez que veo salir el sol y cada vez que veo ponerse el sol, recuerdo el Salmo de David y digo, hay un Dios glorioso detrás de todo eso. De que si el sol salió esta mañana por el este, no es por las leyes de la naturaleza, es porque hay un Dios detrás de eso sustentando absolutamente todo. Cada vez que yo veo el atardecer, acá en mi casa se ve muy bien el atardecer, me encanta ver el atardecer, ¿por qué? Porque me recuerda que detrás de eso hay un Dios glorioso que gobierna y sustenta el universo, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, con la palabra de su poder. Me encanta caminar debajo de la lluvia y entender que hay un Dios que ha dado una orden para que llueva. A pesar de que no sé de dónde viene el viento y a dónde va, sé que hay un Dios detrás de todo eso. Porque uno aprende a vivir debajo del temor de Dios y ese temor de Dios le permite ver ahora todo desde otra perspectiva. Salomón, no es que todo es repetitivo, sino que Dios te repite todos los días lo mismo para que una vez más aprendas a ver su gloria a través de las cosas creadas. Yo creo que a veces es bueno darle al móvil a modo avión y comenzar a ver todo lo alrededor, aún las estrellas, o sea, todo lo creado nos recuerda que hay un Dios glorioso detrás de eso. Y apagar el teléfono y contemplarlo un rato. Que hay un Dios que le está diciendo al sol que salga, que hay un Dios que le está diciendo al sol que se ponga, que hay un Dios que colocó todo de tal manera que si el sol estuviera unos centímetros más arriba nos congelaríamos todos. Si el sol estaría unos centímetros más abajo nos quemaríamos todos, pero Dios puso el sol ahí en su lugar ¿para qué? Para manifestarnos su gloria. Una cosmovisión totalmente diferente, porque ahora lo veo debajo del temor de Dios. El versículo que leímos antes, el versículo 8, que al final dice que todo es fatigoso, ¿por qué? Porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Claro, debajo del temor de Dios es otra cosa. Cuando yo aprendo a vivir debajo del temor de Dios, yo como Pedro le digo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios es suficiente. No necesito de esa televisión, no necesito de ese teléfono para sentirme pleno. No necesito ni siquiera una casa más grande, porque al final entiendo que todo lo que tengo lo recibo de gracia y es suficiente. Y que aún Dios puede darme más, puede darme menos, pero como Pablo, aprender a contentarme sea cual sea mi situación, como escribe en el libro de Filipenses capítulo 4. O como el Salmo 73, cuando el salmista ve la prosperidad del impío y comienza a sentir como una especie de envidia. Señor, ¿por qué el impío prospera? Y yo que guardo tus mandamientos y me mantengo puro, no prospero. Pero al final el salmista reflexiona y termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Estoy leyendo los mismos versículos, pero viéndolos ahora bajo una cosmovisión totalmente bíblica. Dios es el que sustenta todo el universo, pero Dios también es suficiente para mí. Cuando Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿cómo que no hay nada nuevo? Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cómo que no hay nada nuevo? Nosotros somos nueva creación. ¿Cómo que no hay nada nuevo? Si tenemos una mente nueva, la mente de Cristo, ¿cómo que no hay nada nuevo? Si hasta un Dios tiene por delante preparado un cielo nuevo y una tierra nueva para poder darnos. Tenemos un Dios innovador. Entonces cuando Salomón a mí
pesimista o el predicador pesimista diciéndome, escúchame, ¿de qué te sirve afanarte tanto? Sí, de acuerdo, no me sirve de nada afanar. Lo que debo hacer es ocuparme en conocer a este Dios, a un Dios que sustenta el universo, a un Dios que es suficiente para mi vida, a un Dios que es innovador, que cada día está haciendo algo nuevo en nosotros. Y el último versículo, el 11, cuando él dice que nadie nos va a recordar, nadie nos va a recordar. O sea, al final hagamos lo que hagamos, no hay memoria. No, Salomón, hay un Dios que va a recordar todo lo que hemos hecho. Y en el tribunal de Cristo esas obras serán pasadas por fuego y Dios nos va a recompensar si esas obras fueron hechas conforme al fundamento que es Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 6, creo que es el versículo 10, Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestros trabajos. Es verdad que las generaciones siguientes no se van a acordar de nosotros, por mucha huella que dejemos, pero Dios no olvida, Dios se va a acordar, y cuando yo aprendo a verlo todo debajo de una cosmovisión bíblica, me va a llevar al temor de Dios, y el temor de Dios me va a llevar a encontrarme con este Dios. Y todo tendrá sentido. Aún esas cosas malas, o aún, mirad, siendo ventajista, aprovechando el tiempo este que estamos viviendo en este 2020, vamos a mirar dentro de unos años, más adelante, para atrás, y vamos a recordar que aún este tiempo de pandemia y demás, que al final todo tiene un sentido para Dios. Y la persona que vive debajo de su temor es la persona que va a encontrar ese sentido, que se va a ocupar de lo que debe ocuparse, pero entre otras cosas se va a ocupar de conocer a Dios para que todas esas cosas tengan sentido. Por eso, cuando nosotros vamos, como conclusión, la cosmovisión filosófica, ¿cuál es? La humana. La de Salomón escribiendo su diario. Sentido, créeme. Vas a intentar buscar en todo. Y te está, no, o sea, no tomes mi consejo. Te está hablando el predicador. Un hombre que lo tuvo todo. Dinero, fama, gloria. Y usó todo eso para encontrar el sentido. Al final te va a decir, no, si es algo vano, hueco. Es como perseguir el viento. Sin embargo, la bíblica tiene que ver cuando nosotros aprendemos a vivir debajo de ese temor de Dios. Si Dios no entra en la ecuación de tu vida, nada va a tener sentido. Y siempre vas a esperar un año nuevo para ver si las cosas cambian, un nuevo trabajo para ver si salís adelante, hasta en el peor de los casos una nueva pareja para ver si me va mejor que en la primera y demás, cuando el punto principal es que pongas a Dios como el primer socio de tu vida, que Dios nos enseñe a vivir debajo del temor de Dios. Y valga ahí la redundancia, que la Escritura nos enseñe y produzca en nosotros ese querer como el hacer, para que nuestra cosmovisión, que es lo que quiero dejarte, pueda ser una cosmovisión bíblica y ver que todo tiene sentido. Aún esas cosas que no entendemos y que tal vez ni aún vamos a entender cuando estemos en su presencia, porque estamos tratando de un Dios eterno, pero sí poder ver a día de hoy que la persona que vive debajo del temor de Dios es una persona que encuentra sentido a todo. Llueva, no llueva, estemos encerrados o no estemos encerrados, ahí está el todo del hombre, en aprender a vivir debajo del temor de Dios. Ahí está el punto. Y hace poco estuve también en un congreso de jóvenes y me decían, mira, ¿qué consejo le das a los jóvenes? Y vive debajo del temor de Dios. ¿Y qué es vivir debajo del temor de Dios? Que la Escritura produzca en tu vida eso, de aborrecer, de odiar lo que Dios odia, y amar con pasión lo que Dios ama. Van a pasar generaciones, van a pasar situaciones diferentes, pero el temor de Dios no cambia. El temor de Dios es el mismo, porque es algo limpio, que como bien leímos antes, permanece para siempre. Y como profesor te dejo una tarea. Lee Eclesiastés en estos días. Yo tengo podcasts colgados por ahí, que cada viernes voy colgando uno sobre este libro, si te pueden ayudar. Lo hago en 6 minutos, tomo pasaje y lo hago en 6 minutos, porque creo que es un libro que me hubiera gustado leerlo con 20, 19 años, para encontrar sentido a muchas cosas, que a día de hoy miro para atrás y veo el sentido ahora. Pero qué bueno hubiera sido descubrir el sentido en ese momento. Y cada vez que aparezca la frase debajo del sol, que aparece más de 30 veces, ponele al versículo debajo del temor de Dios. Y vas a ver cómo la interpretación
cambia radicalmente. Tu tarea está en encontrar esa interpretación. ¿Sí? O sea, te va a decir, por ejemplo, el dinero no tiene sentido debajo del sol. Bueno, ahora pon el dinero debajo del temor de Dios. Vas a ver cómo tiene sentido. Ir al templo, capítulo 5, dice, voy a la casa de Dios, no tiene sentido porque veo esto. Bueno, poné el lugar debajo del sol, debajo del temor de Dios. Y vas a ver cómo tal vez dudas existenciales que hay en tu vida, filosóficamente hablando, van a encontrar ese sentido que tal vez estás buscando y has buscado en otros lugares. Y escúchame, ni siquiera la teología te da el sentido a la vida, porque entramos también en sabiduría, en ciencia, sino que al final es ver detrás de esa teología al Dios del cual esa teología habla. Y ahí vas a encontrar el sentido a muchas dudas, problemas, inquietudes existenciales. Cuando estés ahí en tu cama mirando al techo, ¿te pasó o no? Cuando estás mirando al techo y qué voy a hacer mañana y a qué hora y qué voy a hacer. Bueno, volvé al temor de Dios y vas a ver cómo eso cobra sentido. Así que eso es lo que quería dejarles de mi parte. No sé si quieren charlar algo, comentar algo o lo que ¿Tienen ustedes... alguna pregunta o algo que quieran? La verdad que fue muy bueno y muy claro dar esa perspectiva. Pero probablemente algunos chicos quieran hacer una pregunta, agregar algo que no les haya quedado o que les suene en la cabeza. Si quiere compartir algo, ¿Quieren una compartir reflexión. algo? Viven todos debajo del temor de Dios, eso es bueno. La verdad que sí. Eso es bueno. Los veo ahí. Tengo acá el chat, no sé si... ok. A ver, buenísimo. Sí, porque estoy... no sé si son preguntas las que hay en el chat. Él dijo que debemos amar con pasión lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. La pregunta es, ¿Dios odia? Así que hubo una aclaración de aborrecer que dije también ahí. Sí, la palabra, claro, la palabra odiar, aborrecer, en la Biblia es sinónimo. El tema es que el odio y el aborrecimiento de Dios es un odio limpio. O sea, no lo podemos comparar al odio nuestro. El odio nuestro es un odio carnal, ¿no? Que está mezclado el egoísmo. Pero cuando hablamos, el temor de Jehová es limpio. Ahí la idea es, en ese salmo, que el temor reverencial de Dios es un temor que te lleva a aborrecer lo que Dios aborrece. Ahora, no un aborrecimiento, el aborrecimiento de Dios no se puede comparar con el nuestro, pero sí uno tiene que llevar ¿cómo te lo podría explicar? A ese, no el odio que uno suele tener a lo mejor hacia alguien, fruto de la carne, sino algo que te produzca, que te dé asco, entiéndame este término. Yo le pido a Dios, Señor, enséñame que todas esas, cada vez que discuto con alguien, por ejemplo, y por razones egoístas o demás, Señor, quiero que me dé asco eso, para no volver a hacerlo, aborrecerlo, y poder direccionarlo hacia amar lo que Dios ama. Tampoco voy a poder amar como Dios ama, porque el amor de Dios es un amor puro. Pero sí, la Biblia al final, el temor de Dios es eso. El temor de Dios no es vivir con un miedo de si Cristo viene, me quedo o no me quedo. No, el temor de Dios es que la palabra produzca en mí eso, porque es algo que solo la Biblia puede hacer. Ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado, dijo Jesús. Es la palabra la que nos santifica y nos muestra lo que debemos amar y nos muestra al mismo tiempo lo que debemos aborrecer. Y creo que eso es clave. Eso es el todo del hombre, dice Salomón. No te dices una parte. Y aún Eclesiastés es un libro que vale para todas las generaciones, pero principalmente para los jóvenes. Porque en el capítulo 12 él termina diciendo, acuérdate, joven de Dios, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y el capítulo 12 te da unas características de lo que es la vejez, que perdés la vista, perdés el olfato, perdés todo en la vejez. Salomón lo llama eso los días malos. Y Salomón dice, mira, ahora que sos joven, que todavía podés mirar el sol, que todavía oís, que todavía tenés las papilas gustativas para poder disfrutar aún de la comida, la bebida, todo debajo del temor de Dios, Salomón termina diciendo en el capítulo 12, acordate ahora, no cometas mi error, te dice, no esperes llegar a la ancianidad para ver que la vida se te fue y no aprovechaste todo. Aprovechalo ahora que sos joven. Y a mí me hubiera gustado encontrarme con este libro hace 20 años atrás y poder encontrar sentido a muchas cosas que a día de hoy, al mirar para atrás, repito, las encuentro, pero estoy aprendiendo y quiero seguir aprendiendo
y llegar a los 100 años, si Dios me da la dicha, habiendo disfrutado debajo del sol, siempre debajo de ese temor de Dios. No sé si hay alguien que está preguntando ahí. Les devuelvo el... Dale, sí. Michelle pregunta, lo que hablamos hoy me hizo pensar, comenta, lo que hablamos hoy me hizo pensar en las personas que están pasando por depresión. Esta reflexión la tomo como palabra y herramienta para acompañar a las personas y volver a fijar los ojos en Jesús. Sí, sí, la depresión es ausencia de presión. La vida te va a seguir presionando. Y en esa presión que la persona está padeciendo es volver al temor de Dios, volver al Señor. Yo no entiendo, lo hablaba también el otro día en un grupo, cómo las personas que no tienen al Señor aguantaron esta pandemia encerrada. Yo no entiendo cómo no se volvieron locas, todas. Porque aún nosotros teniendo al Señor y confiando en Él, pasamos esas etapas a veces de una persona que no tiene al Señor para poder aferrarse, para poder tomarlo ahora como fortaleza. No entiendo cómo todo el mundo no terminó loco después de 4 meses encerrado. Y entiendo que aún la gracia de Dios opera en esas familias, que no le conocen, pero aún la gracia de Dios está. Porque, y siempre digo, ¿no? Si la gracia de Dios no estaría presente, estaríamos viviendo el mismo infierno desde hace tantos años, pero aún la gracia de Dios opera en esas personas. Y cuanto más en un hijo de Dios que le ha puesto como su todo, en ese temor. ¿Alguna más que tenga que ver con Eclesiastés, en los que pueda ayudarlos? Raúl, yo un comentario nomás quería hacer. También, al igual que vos, Eclesiastés no es uno de los libros que he leído, digamos, tanto. Pero me hizo ruido cuando vos leías el versículo 11, esto de que nadie se va a acordar de lo que está pasando. Pero qué ironía que hace 3000 años que estamos hablando de este Salomón. Sí, todos nos acordamos de él. Sí. Claro, o sea, esto sirvió para algo, esto que pasó él. Claro, y ahí la idea, cuando él dice no hay memoria, él otra vez lo enfoca todo debajo del sol. Entonces, si vos lo mirás debajo del sol, sí, pero fíjate, de David predicamos todos los domingos, los músicos principalmente, ¿no? Cuando tienen que abrir una reunión, todos nos acordamos de David siempre. O sea, lo que dio en la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero eso permanece para los que vivimos debajo del temor de Dios. Pero si vos examinás la vida como él la está haciendo debajo del sol, al final él llega a la conclusión de que nadie se va a acordar de nadie. El único que se va a acordar de nosotros es el Señor en aquel día. Y ahora lo enfoco debajo del temor de Dios y vale la pena esforzarme, porque aunque mi hijo no se acuerde, aunque mis compañeros me tengan presente dentro de 100 años, bueno, Dios tiene presente cada una de las cosas que hacemos. Y es lo bueno. Yo a veces cuando, ¿se acuerdan el 2014, el Mundial, que perdimos la final ahí? Yo estuve como 3 semanas, encima la pude ver ahí en Buenos Aires, y dejó, Higuaín, ¿no? Y otra vez que la tiró fuera, y después la Copa América y todo, y después uno se pone a pensar, y ¿quién se va a acordar de eso dentro de 10, 15 años, ¿no? Y ese día nos hicimos mala sangre, y me acuerdo ese domingo de la final, me acosté, estaba triste, joder, un mundial, una final no se juega todos los días, y al final te pones a pensar en esas cosas y decir, si al final nadie se va a acordar de eso. Y aunque hayan ganado, porque yo no me acuerdo del mundial del 78, ¿no? Ni había nacido. Y tal vez para esas personas fue el todo. Ahora, cuando uno lleva todo eso debajo del temor de Dios, a encontrar si Dios tiene sentido, vale la pena, ahí es donde está el kit de Eclesiastés. En que te pongas la mochila esa pesada de vacío para llevarte luego a vivir en ese temor del capítulo 12, verso 13. Es que había escuchado hacía tiempo una prédica respecto a este versículo,
estos versículos y me daba risa porque nos reíamos con Fran de que era todo lo contrario a lo que vos venías comentando. He escuchado decir de, si todo es vanidad, vivamos a lo grande, si total todo es vanidad, para eso vivo a lo grande. Y también que decía esa misma prédica de que hacía foco en esto, de que si nadie se va a acordar de vos, no, vos tenés que tener una vida que la gente se acuerde de vos, haciendo foco en el hombre siempre, en vez de tener esta mirada de que no, que nada que ver, la vida en sí es vanidad, todo es vanidad. Y como dijiste, a medida que uno va creciendo, quizás hasta va alcanzando cosas, y a veces uno hasta tiene ese peso, todo lo vamos atravesando, quizás no tan en mayor medida como somos cuando somos más jóvenes, pero siempre llega a estar ese touch de que nos falta algo, ¿viste? Pero cuando entendemos que todo que es Dios el que está interviniendo en todo, eso nos hace ver distinto. O sea, yo pensaba cuando uno es más chico, esto que decía, se muere por tener pareja, después cuando estás estudiando, por recibirte, después cuando estás trabajando porque te cansás de tu trabajo, después cuando te casás al fin, y cuándo va a venir el hijo. Y trasciende tu vida todo sin disfrutar nada. Claro, cuando tenés el primer hijo, ya te van a pedir el segundo. Sí. Te falta algo. Porque uno solo se te vuelve loco, dice el segundo. Y cuando tenés el segundo, no, y el tercero. Y después los nietos. Y al final, la vida misma siempre te va a ir empujando a que necesitas algo más. Cuando el tema no es ese. El tema es encontrar la suficiencia en Dios. Ahí. Bueno, familia, no sé si tienen algo más ahí. Si no, pueden ir a desayunar de nuevo. ¿Cómo lo suelen? No sé si hay alguna pregunta aquí en el chat. Creo que ya no. Si les puedo ayudar en algo más, podemos estar en contacto también por lo que es Instagram, Facebook, algo que quieran escribir y preguntar, que tal vez nos animaron acá. Lo podemos, los que les pueda ayudar en la medida que pueda, ahí pueden contar conmigo también. Raúl Abraham, su Instagram, su Facebook, si lo quieren seguir. Sí, me pueden encontrar ahí. Y el Instagram lo tengo hace poquito, lo tengo creo que hace 2 meses. Pero está re lindo, ¿quién te lo administra? Tiene todas placas. Sí, tengo una esposa que es muy, muy detallista. Muy bien. Me ayuda mucho con todo eso. La verdad que no le daba mucho trascendencia a las redes sociales, pero ahora en cuarentena no nos quedó otra que empezar Ahí te quieren administrar el Instagram, Raúl. No, es la ayuda idónea para eso. Bueno. Bueno, síganlo y bueno, podemos escuchar los podcasts, está bueno eso. Y la verdad que Raúl, gracias. Fran se tuvo que ir ya porque tenía que entrar a trabajar, porque bajo el sol hay que trabajar. Bueno, pero la verdad que estamos re contentos porque pudimos compartir tiempo con vos. La verdad que siempre está bueno lo presencial, como decíamos, pero quizás la realidad es que si no hubiera sido por esto, no hubiéramos podido participar con vos. La verdad que... Bueno. Y la verdad que en ese sentido hay cosas que, como decías, que trajeron buenas toda esta situación, ¿no? Así que gracias, de verdad. Bueno, familia, que tienen reunión igual ahora a la noche, tienen el otro... La otra parte del quinto, seguimos. Acá ya es tarde, acá son 5 horas más, así que ahí luego a ver si puedo verlo. Sí, te invitamos después a que lo veas, va a quedar en YouTube, así que después si quieres verlo. También vamos a colgar este taller. Perfecto. Para poder compartirlo. La verdad que creo que está bueno que lo podamos compartir a todos nuestros amigos, a todos nos ayudó. Bueno, familia, nada más de mi parte. Bueno, a la de una. Me voy a tomar unos mates, son acá las 4:30, así que aprovecho ahora a tomar unos mates, que tengan un buen sábado y adelante, que ya falta menos para volver a salir y demás. Ya estamos viendo la luz al final del túnel todos.